Hola, ¿cómo están? Somos el equipo de Rincón de las Obligaciones, el cual se encuentra conformado por nuestra compañera Estefanía Ayala, Marcia Cerda, Francisco Ochoa, Gerardo Estefan Chagoya y José Federico Cortés Ríos. En esta ocasión, los temas a tratar van a ser el hecho y el acto jurídico, así como algunas de sus generalidades y algunas teorías importantes sobre los temas. La metodología a seguir va a ser una pequeña explicación sobre cada uno de los subtemas por parte de cada uno de los integrantes del equipo, sustentados en autores como Víctor Vial del Río. Hecho en general, derivado del latín factus, describe aquello que ocurre. Las acciones, la obra en cuestión, a lo que se hace referencia. Refiere a lo que está formado, acabado o constituido. Hecho jurídico, acontecimiento por actividad humana, material, tomado en consideración por el derecho para derivar en contra o en provecho de una o varias personas, un estado o situación jurídica en general y o permanente. Es y produce un efecto jurídico. Hecho natural, acontecer de fuerzas mayores de la naturaleza que conllevan efectos jurídicos. Ejemplos: aluvión, nacimiento, muerte. Hecho humano, puede ser voluntario o involuntario. La actuación humana produce efectos jurídicos aunque la voluntad del hombre no lo haya deseado. Bien, en esta ocasión me tocó hablar de la relación jurídica y el supuesto jurídico. La relación jurídica se entiende como el vínculo que existe entre dos personas, entre dos sujetos de derecho, nacidos de un determinado hecho o un acto jurídico. Tiene ciertos elementos, como lo puede ser el vínculo ideal entre sujetos de derecho, nacidos de un determinado hecho o acto y voluntad. Ahora bien, el supuesto jurídico son los hechos y están condicionados a estar normados. Dentro de la teoría del acto jurídico nos encontramos con la teoría francesa o bipartita. Esta teoría empieza con un hecho jurídico en un sentido amplio, el cual va a ser cualquier acontecimiento real que produzca efectos de derecho y que esté contenido en las hipótesis de la norma. Dentro de este hecho jurídico en sentido amplio se va a dividir en dos, el cual será el hecho jurídico en un sentido estricto y en un acto jurídico. Dentro del hecho jurídico en sentido estricto, tenemos que es cualquier acontecimiento sin la intención de producir efectos de derecho, pero produciéndolos. Dentro de este tenemos los hechos naturales o los hechos del hombre. Dentro de los hechos naturales tenemos cualquier acontecimiento de la naturaleza que produce consecuencias de derecho, como la muerte o el temblor. Y los hechos del hombre tenemos que pueden ser voluntarios o involuntarios. Involuntarios como los naturales, como el nacimiento o el parto. O los humanos, como los delitos culposos. Dentro de los voluntarios se encuentran los lícitos o ilícitos. Lícitos conforme a la ley, ilícitos contrario a la ley. Ahora regresándonos al principio, al hecho jurídico en un sentido amplio, también se va a dividir en un acto jurídico. El acto jurídico ahí sí interviene la intención del sujeto de crear, transmitir, extinguir o modificar derechos y obligaciones. Estos actos jurídicos pueden ser unilaterales o bilaterales. Unilaterales, de una sola persona, como el testamento o la declaración unilateral de voluntades, o bilaterales, de dos o más personas, como los convenios o los contratos. Ahora vamos a hablar de la teoría tripartita o germano-itálica. Como dice su nombre, su origen es italiano y en la actualidad es la teoría que más se utiliza. La novedad de esta teoría es que introduce el concepto de negocio jurídico, que no se encuentra contemplado en la teoría bipartita. Lo que dice esta teoría es que el supuesto jurídico se divide en tres, en hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico. Empezando por el hecho jurídico, es aquel acto en el que no interviene la voluntad para nada. Puede ser natural o humano, involuntario, como les decía. Natural podría ser la lluvia, un aluvión o un nacimiento. En caso del humano, se divide también en civil y en penal. El civil sería, por ejemplo, un cuasicontrato, como un enriquecimiento sin causa. Y en caso del penal,
un atropellamiento en el que no se quiso provocar el accidente. Sigue el acto jurídico. En este supuesto sí interviene la voluntad de la persona, por lo tanto siempre va a ser humano. Y la característica es que puede ser lícito o ilícito, siempre, y está contemplado en una norma, la conozca o no la conozca el autor del acto. Pero se le dice que es imperfecto porque no va a producir el fin último que persigue la norma. Se divide en civil o penal. Civil podría ser el ejemplo de un incumplimiento y en el ejemplo ilícito sería el no pago de una renta. Por el otro lado, el ejemplo lícito sería el pago de lo indebido. Y en el caso penal podemos hablar de un delito intencional como lo sería un robo. Por último, tenemos el negocio jurídico, que involucra una serie de características muy importantes que siempre deben de estar presentes, las cuales son que es un acto lícito, voluntario, intencional, libre y consciente. A diferencia de el negocio jurídico se reputa como perfecto, porque a final de cuentas produce los efectos que desea la norma, y los ejemplos pueden ser un matrimonio o un contrato. Una vez expuestas las teorías tripartita y bipartita, hablaremos un poco de sus diferencias. Empecemos porque en la teoría tripartita existe un tercer elemento, es decir, el negocio jurídico. Este es el equivalente a lo que en la teoría bipartita es el acto jurídico. Ambos se caracterizan porque el sujeto hace una manifestación de la voluntad. En la teoría tripartita, el acto jurídico va a ser humano y voluntario, mientras que el hecho jurídico solo pertenecerá a la naturaleza o será humano involuntario. Características del acto jurídico. Definición. Hecho humano voluntario. Produce intencionalmente consecuencias previstas por el derecho. Realizadas por personas. Voluntarios. Para saber lo que se está haciendo. Libertad de vicios. Tener intención de producir ese resultado. Ser lícito, posible y estar en el comercio. Causa-consecuencias en el ámbito jurídico. Pueden ser positivos o negativos. De hacer o no hacer. Es intervivos o comienzan los efectos mortis causa. Ejemplo, una herencia, un testamento. Debida formalidad, si la ley así lo requiere. Contienen elementos naturales como vicios redivitorios y garantía de evicción. Pueden contener elementos accidentales por voluntad de la parte, ejemplo, alguna condición. La clasificación de los actos jurídicos civiles se divide de 8 maneras: unilaterales, bilaterales y plurilaterales. 2. Onerosos y gratuitos o lucrativos. 3. Conmutativos y aleatorios. 4. Intervivos y mortis causa. 5. Solemnes y no solemnes. 6. Formales y consensuales, en oposición a formales. 7. Momentáneos o instantáneos y de tracto sucesivo. 8. Nominados o típicos e innominados o atípicos. Los unilaterales son aquellos que la forma la voluntad de una sola parte. Se determina por la declaración de una sola persona. Bilaterales resulta de la conjunción de dos voluntades. Y plurilaterales, como su palabra lo dice, es creado por la conjunción de muchas voluntades, de dos o más voluntades. 2. Onerosos y gratuitos o lucrativos. Los onerosos es cuando se estipulan ciertos provechos y gravámenes recíprocos para las partes. Los gratuitos o lucrativos, aquellos en que el provecho es solamente para una de las partes. 3. Conmutativos, cuando las prestaciones se deben de las partes son ciertas y determinadas desde el momento en que se hace, en que inicia. Aleatorio, cuando la prestación depende de un acontecimiento que hace que no sea posible cierta determinación. 4. Intervivos, aquellos que producen efectos en vida de las personas que los celebran.
mortis causa, aquellos que producen efectos a la muerte de cierta persona. 5. Los solemnes son los que requieren de ciertas formalidades y está determinado ante un funcionario, como lo puede ser un matrimonio. Los no solemnes no requieren de ninguna formalidad especial. 6. Formal. Aquel que el consentimiento se debe manifestar a través del medio designado por la ley. El consensual, en oposición a formal, es aquel donde el consentimiento se puede manifestar por el medio que lo deseen. 7. Momentáneos o instantáneos. Producen los efectos en un solo acto. De tracto sucesivo. Produce los efectos a través del paso del tiempo. Número 8. Nominados o típicos. Los nominados son aquellos que están regulados por el Código Civil y tienen un nombre designado, como puede ser la compraventa o la donación. Por último, tenemos a los innominados o atípicos. No están regulados de manera expresa en la ley, pero las partes lo pueden celebrar. Después de las características y la clasificación del acto jurídico, sigue su estructura, que está compuesta por 3 elementos. Cabe señalar que estas son aspectos doctrinarios que obedecen a la teoría de Pottier. El primero son los elementos esenciales, que de acuerdo a lo que he podido estudiar son los más importantes y son aquellos sin los cuales el acto jurídico no puede nacer. Así que son los necesarios y los suficientes para que éste nazca. A su vez, se dividen en comunes o generales y especiales y específicos. Respecto a los comunes o generales, la doctrina no se pone bien de acuerdo de cuáles son, pero la tradicional dicen que son el consentimiento, el objeto y la causa. Siguen los elementos naturales. Son aquellos que existen por más que las partes no los pacten en el contrario. La ley los entiende. Y un ejemplo serían los vicios. Y por último, encontramos los elementos accidentales. Estos son los que las partes, en obediencia a la autonomía que tienen de derecho privado, los introducen al contrato sin modificar su esencia. Algunos ejemplos podría ser una condición o un plazo. Los elementos de existencia del acto jurídico son todos aquellos que son indispensables para que éste nazca a la vida jurídica. Quiere decir que sin estos no va a poder producir efecto alguno o existir. El primer elemento es la voluntad. La voluntad se refiere a la intención de producir efectos de derecho. Esta intención debe de ser capaz de producir consecuencias respecto a una persona determinada, es decir, a establecer un vínculo obligatorio con determinado sujeto y que la norma jurídica reconozca los efectos deseados por el autor o autores del acto. Como ejemplo, tenemos el testamento. Para que la voluntad produzca efectos jurídicos es necesario que se cumplan 2 requisitos. Esta debe manifestarse, es decir, que se debe de dar a conocer. Puede ser expresa o tácitamente. La voluntad debe ser seria. Debe de perseguir un fin reconocido o titulado por el derecho. Esta se puede expresar por escrito, verbalmente, por medios electrónicos, por medios ópticos, por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. El segundo elemento de existencia se refiere al objeto. Este a su vez puede ser directo o indirecto. El objeto está constituido por derechos y obligaciones que el actor crea, modifica o extingue. Este puede ser también una presentación de dar, hacer o no hacer. Es decir, la cosa que debe de entregarse o el hecho que debe ejecutarse o no ejecutarse. ¿Cuáles son los requisitos del acto jurídico y del objeto? Este debe de existir en la naturaleza, en el momento de la celebración,
pero también debe ser determinado o determinable en cuanto a su especie. Por último, debe estar en el comercio. El tercer elemento es la causa. La causa se refiere al fin. Por último, tenemos las solemnidades. Las solemnidades son todos aquellos requisitos o formalidades que se dan en ciertos casos excepcionales. Por ejemplo, el matrimonio, el testamento y el reconocimiento de un hijo. Ahora, para que el acto jurídico pueda ser válido, debemos de cumplir ciertos requisitos contemplados en la norma, como por ejemplo tener capacidad. Esto es ser sujeto de derechos y obligaciones y hacerlos valer por sí mismo. Otro sería ausencia de vicios en el consentimiento o en la voluntad, que dentro de este rubro se encuentra el error, el dolo, la violencia, la mala fe, las lesiones. Otro requisito es que el acto jurídico sea lícito, que esté conforme a la ley, y también se necesita una serie de formalidades también expresas en la ley. Estos actos jurídicos hay algunos que se perfeccionan simplemente con la simple manifestación de voluntades, otros con la entrega del bien y otros más, como los contratos consensuales, con la expresión de voluntad. Es muy importante aclarar que sin estos requisitos el contrato será declarado nulo. Hoy aprendimos sobre el hecho y el acto jurídico. Espero se hayan resuelto muchas de sus dudas y nos sigan visitando en El Rincón de las Obligaciones. También denos like en Facebook como El Rincón de las Obligaciones o síganos en Twitter como R Obligaciones. Muchas gracias. Hasta el próximo video.